también. En esta ocasión quisimos hacer un espacio para que reciban un saludo de nuestros niños de la iglesia Fuente del Desierto. Les pido sus oraciones por cada uno de ellos y que el Señor Jesucristo les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, damos gracias a Dios porque estamos bien, los extraño mucho a todos, pero primeramente Dios, ya pronto vamos a reunirnos todos. Y para gloria y honra de Dios voy a dirigir Salmos 91:4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios le bendiga, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios te bendiga. Praise the Lord. I want to say the fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Galatians 5:22-23. God bless you all. Thank you. Praise the Lord, everyone. I hope you are doing well and are staying safe. Hopefully we can see each other soon and be back at church. Today, I would like to read a verse, and it's Psalms 107, verse 1. Give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love endures forever. God bless you. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Les extraño mucho. Te extraño mucho. Espero en Dios que pronto estemos juntos. Juntos. Les extraña Natalia. Nada te extraño a mí. Amén. Amén. Listo, hermanos. Este es Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inenterable. Amén. Que Dios te bendiga. Amén, pastor. Nada me faltará. Los extrañamos. Paz de Cristo, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Número 6:24. Dios te bendiga. They sing a song. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. Yes, Jesus, love me. The Bible tells me so. Lord is my shepherd, I should not want. Psalms 23:1. Llevar la cruz de Cristo, a veces es dolor, mas Dios nos ha provisto
Amados hermanos y amigos, paz de Cristo. Una vez más venimos por estos medios a conectarnos con ustedes, invitándoles a que nos acompañen en la meditación de esta porción de la palabra de Dios en este día, esperando y rogando a Dios que nos permita pronto tener la oportunidad de congregarnos en el templo, que extrañamos mucho. Y les invito para que nos unamos en oración y ruego por este particular en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a Dios en una oración en este momento para pedirle su ayuda y su dirección en esta meditación. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, venimos delante de ti con oración de gratitud y reconocimiento. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido una vez más en esta mañana de reunirnos y de ocuparnos, tomar un tiempo para ocuparnos en la meditación de tu palabra. Señor, concédenos ser agradables delante de ti, que seamos edificados y que tú seas glorificado en todo y siempre. Te rogamos y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Quiero invitarles en esta ocasión a una meditación acerca de un tema interesante. Me parece que es profundo por precisamente falta de ocuparnos en ese tema. Y quiero invitarles a que meditemos una meditación objetiva. Y el objetivo es conocer de Dios y conocer a Dios. Se dice que mientras mejor conozcamos a Dios, más fervientemente le serviremos y le adoraremos. Entonces, si es verdad este dicho, este pensamiento, entonces es necesario, es indispensable conocer de Dios y conocer a Dios. Por otra parte, también se dice que cuando no se aprende de la historia, tiende a volverse a repetir la historia. Y en la historia de la vida creyente encontramos en Israel el pueblo escogido de Dios. Una historia triste, una historia dolorosa, y una de las razones es porque ellos no se interesaron, no se preocuparon, no se esforzaron por conocer a su Dios. Hablaban de Él, trataban con Él cuando era necesario, cuando era urgente, cuando era indispensable, pero nomás pasaba la tormenta, nomás pasaba el agobio y entonces se olvidaban de Dios. Por otra parte, en la Biblia está escrito y nos invita, y quiero que leamos dos versículos primero en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9 y versos 23 y 24, hablando del conocimiento o de la importancia de conocer a Dios. Dios mismo en esta escritura invita. Dios mismo en esta porción nos habla, nos invita para que le conozcamos. Y mire cómo dice esta porción. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, no es una fantasía de ninguna manera pensar y hablar acerca de conocer de Dios y conocer a Dios. No es una fantasía.
Es una invitación que Dios nos hace y que nosotros necesitamos aceptar y practicar. Porque si mientras mejor conozcamos a Dios, más fervientemente le serviremos, quizás sea ese el error que estamos cometiendo, de no interesarnos en conocer de nuestro Dios, y por esa razón estamos nosotros batallando y batallando y batallando. Por otra parte, el profeta Oseas también escribió inspirado del Señor, refiriéndonos a la importancia del conocimiento o la ignorancia de la voluntad de Dios. Oseas en el capítulo 4 y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué triste para mí es triste leer estas porciones, o esta porción en particular, porque aquí estamos hablando de una ignorancia voluntaria. Porque dice el escritor, por cuanto desechaste el conocimiento. Es decir, Israel, y quiera Dios que no nosotros, pero Israel en su momento, en su tiempo, desechó. Dios sabía y Dios sabe lo que está sucediendo con nosotros en cuanto a la fe. Dios sabe perfectamente. Dios sabe si nosotros no conocemos de Dios por ignorancia o por un rechazo voluntario. Líbrenos Dios de ser así, de rechazarlo voluntariamente. Porque eso es fatal en todos los aspectos de la vida. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Israel fue rechazado o fue ignorado de parte de Dios. Dios tenía sus razones, y sus razones son que el pueblo ignoró a Dios. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Israel tenía la ley, tenía profetas, tenía maestros que le hablaban, que le enseñaban, que le invitaban, que lo motivaban. Pero Israel no quiso, no aceptó esos invitaciones de parte del Señor. No las aceptó, las ignoró, las rechazó, fue indiferente a ellas, y entonces, llegado el momento, no se hizo esperar, porque nuestro Dios es el único Dios justo, es el único Dios perfectamente justo. Ahora, hay otra cosa importante también. Nosotros no le podemos engañar. No perdamos el tiempo pensando que le podemos engañar. No, señor, no, señora, eso no es posible, ya que nuestro Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, no le podemos engañar. No perdamos tiempo, no lo intentemos, no nos hagamos más daño. Por favor, busquemos el conocimiento de nuestro Dios, y eso nos va a llevar a tener paz, a vivir felices, porque una de las cosas interesantes es, el presidente de este país dijo hace poco en una ocasión, dijo que cuando termine todo este asunto de este mal, de esta pandemia, dijo que las iglesias van a estar llenas. Quiera Dios que así sea,
pero llenas de personas convencidas, llenas de personas arrepentidas, llenas de personas conscientes y responsables, no de personas llenas de miedo. Porque Dios quizás nos esté llamando por estos medios, porque ha tratado con Israel y en otras ocasiones con el mundo de diferentes maneras, pero el mundo no lo ha conocido, no lo ha entendido, no lo ha aceptado. Entonces, hermanos y amigos, no repitamos la historia de Israel. Mi pueblo fue destruido, dice el Señor por medio del profeta Oseas. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, una ignorancia voluntaria. No seamos necios. No rechacemos, no desechemos a Dios. Él es la única esperanza para usted y para mí. En estos tiempos difíciles, es donde se pone a prueba la fe, la convicción de las personas, de los creyentes. Y yo quisiera que todos pudiéramos decir, como dice el apóstol Pablo cuando escribe en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 12. Segunda Timoteo capítulo 1 y versículo 12 dice así: por lo cual asimismo, es Primera Timoteo. Dice el texto, porque yo sé bien a quién he creído. Yo sé bien a quién he creído. Entonces, que nosotros podamos decir de nuestro Dios, hay tristeza, hay temor como humanos. Sí hay temor. No lo vamos a negar porque seríamos mentirosos. Pero dentro y en medio de esa tristeza surge la esperanza de las promesas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros podemos y ojalá podamos decir, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La humanidad y aún el pueblo de Dios, hay ocasiones en las que naturalmente desde el punto de vista humano somos afectados por enfermedades y cosas de esas. Por eso física y humanamente morimos la mayoría o todos los hermanos hasta esta fecha. Pero morimos con la esperanza de las promesas de Dios, porque podemos decir, yo sé bien a quién o en quién he creído. Sabemos que nuestro Dios está ahí. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Sabemos que nos ama. Podemos decir con certeza, podemos decir con confianza que Él nos ama, que Él está ahí para protegernos. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, quizás sea porque no conocemos lo suficiente de nuestro Dios, porque no confiamos en Él de tal manera que podamos decir, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Entonces, busquemos conocer de Dios. Él nos invita, Él nos pide, Él manda. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, quiere decir, notemos dos cosas. Quiere decir que sí se puede entender a Dios, que sí se puede conocer de Dios. Naturalmente,
que tiene que ser de acuerdo a la voluntad y a los planes de Dios. No queramos conocer al Dios que queremos, que deseamos y que nos hemos inventado. No. Necesitamos pensar y entender y someternos a los designios, a los planes divinos. Así ha querido manifestarse el Señor a nosotros. Así ha establecido su plan de esperanza, de protección, de salvación. Así debemos nosotros aceptarlo. Entonces, quiero mencionar unos dos o tres escrituras en relación a los medios a través de los cuales podemos conocer de Dios. ¿Qué tanto podemos conocer de Dios? Bueno, Romanos en el capítulo 1 y por ahí el verso vamos a leer el verso 18 y 19 o al 20. Dice Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Notemos, aquí hay un estorbo para la comunicación libre y abierta de la verdad. Y ese estorbo lo está poniendo el hombre, porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces hay que poner atención a todas estas cosas y rogarle a Dios que nos guíe y nos instruya y nos permita encontrar la forma, los medios para no ser afectados por esas formas de conducta de los seres humanos. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No podremos quizás conocer perfectamente a Dios en todo su esplendor. No. Pero sí podemos conocer lo que Él ha decidido revelarnos y manifestarnos a nosotros en este tiempo, estando seguro que es lo suficiente, es lo necesario y es lo suficiente para que nosotros vivamos en paz. Y entonces dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, lo que no conocemos de Dios, dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No podremos conocer todo de Dios en este tiempo. Llegará el día cuando nosotros podamos conocer conocer a Dios en la forma que lo deseamos y que anhelamos. Pero por lo pronto tenemos suficiente evidencia como para que nos motivemos a confiar primeramente más en Dios y segundo, a investigar más acerca de nuestro Dios. Mire, hay unos textos muy conocidos en el Salmo 19. Salmo 19, verso primero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Queremos conocer de Dios. Roguémosle al Señor que nos ayude, que nos permita, que nos conceda reflexionar sobre sus obras, apreciar la obra maravillosa de la creación sencillamente, porque sigue diciendo el Salmo, un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Solamente mediante una reflexión consciente y sana podremos, hermanos, conocer más y más
de nuestro Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos sufriendo? ¿Seguiremos experimentando esa duda, esa inseguridad, esa incertidumbre ante todas las cosas? Porque si la economía se debilita, nos preocupa. Si viene una enfermedad, nos preocupa. Si hay mucho calor en el planeta, nos preocupa. Si hay mucho frío, nos preocupa. Entonces todo nos preocupa porque son cosas que nosotros no podemos controlar y que solamente Dios puede controlar esas cosas. Entonces, teniendo confianza en Dios, podemos decir: si el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por último, quisiera también mencionar, si usted y yo deseamos conocer de Dios, quiero que seamos claros y quede claro, conocer de Dios es necesario para conocer a Dios. Conocer de Dios, podemos conocer a Dios a través de todas sus obras, inclusive la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Hay gente que no cree, no está de acuerdo y dice que qué casualidad que puros borrachos o ex borrachos hay en la iglesia. Hermanos y amigos, es que es la verdad. Muchos de nosotros lamentablemente tuvimos la desgracia de vivir una vida que no honraba a Dios y que tampoco nos beneficiaba a nosotros. Pudimos apreciar un poquito más nuestra vida hasta que vinimos a Cristo. Y ahora por eso decimos y damos testimonios. Y yo no me avergüenzo de dar testimonio de la obra maravillosa que Dios hizo en nosotros. Entonces, Dios es real. Dios es real. Y si usted y yo nos interesamos en conocerle, le podemos conocer. Podemos conocerle a través de sus obras. Y ya leímos el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese firmamento insondable, ese firmamento que todos los días lo miramos, ese firmamento, ese sol y todo el sistema planetario y todo el globo terráqueo con sus diferentes especies de la creación, nos están hablando del poder y de la obra y de lo maravilloso de nuestro Dios. Por otra parte, también quiero que vayamos a una escritura también popularmente conocida, que la encontramos en el libro de el Evangelio o el escritor San Juan, en el capítulo 5 y el verso 39. Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer del Señor. Escudriñemos las Escrituras y en la medida de lo posible voltemos nuestra mirada a la naturaleza preciosa que Dios ha provisto, de la cual nosotros gozamos, nos beneficiamos, y quiera Dios que me equivoque, pero muchas veces no apreciamos, no reflexionamos como para darle gracias a Dios por su grande bondad y su misericordia. Concluyo y termino con otra vez, vamos a Romanos en el capítulo 1, donde estábamos, hablando de la gratitud, hablando de reflexionar y de ser agradecidos con Dios. Mire lo que dice el verso 21, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ojo con esto. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
Si usted y yo decimos que conocemos a Dios, tenemos que glorificarle como el único Dios todopoderoso que es. No hay otro, no perdamos tiempo, no nos hagamos dioses, porque Dios solamente hay uno y es nuestro Señor Jesucristo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos y amigos, que Dios nos ayude. Pensemos, meditemos un poco en la creación divina. Pensemos en las manifestaciones del amor y del poder de Dios. Leamos la Escritura y no solamente leámosla, escudriñémosla, examinémosla, analicémosla bajo la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios, con el deseo de conocer mejor y más de Dios, a fin de conocer a Dios. Pues sí, cuanto mejor le conozcamos, más ferviente le adoraremos. Entonces quiere decir, si nuestra adoración no es de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere decir que no le conocemos. Les invito y les ruego en el nombre de Jesucristo que nos motivemos a conocer de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Orando damos gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, permite, Dios mío, que estas palabras, que esta meditación mueva y llegue a nuestros corazones. Afírmanos, Señor, en la fe, que nuestra convicción sea firme, sea fiel, sea conforme a tu santa y divina voluntad, y que de esa manera, Señor, por tu misericordia, nos protejas, nos guardes, nos fortalezcas en la fe y permitas que seamos instrumentos de testimonio al mundo para honra y gloria tuya y para beneficio de nuestras vidas y para el mundo que nos rodea. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acepta mi gratitud y mi reconocimiento y concédenos ser firmes y fieles a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.